estás viendo este video posfechado. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora lo estés viendo. Bienvenido a este espacio. Les estaba contando que vamos a retomar nuestros jueves de Romanos, pero vamos a iniciar primeramente con un tiempo de preguntas y respuestas. Y vamos ya a comenzar simplemente de forma muy breve para aquellos que lo vean después entre semana. Les decía que tuvimos algunos jueves sin este espacio, entre las vacaciones de verano que se nos juntaron, con algunas salidas a visitar otras iglesias, compartiendo, pues por eso no hemos tenido nuestro jueves de Romano. Les decía también que estoy pensando sin moverlo a miércoles, que es lo que hicimos en la escuela. Todos los días tenemos alguna enseñanza con los alumnos en diferentes grados, ¿verdad? Algunas las comparto yo, mi esposa, algunos los maestros, otras personas, pero la reunión, digamos, general, que es los miércoles, antes era los lunes, pero nos pasaba eso. A veces regresaba el lunes del viaje a predicar a otros lados y pues ya no compartía. Así que por eso lo movimos a miércoles, para así no fallar. Y les comentaba que estoy pues pensando si no será conveniente hacer lo mismo con Romanos, pero ya se los confirmaré yo más adelante. Dios, te pedimos que tú nos guíes en este espacio. Quita todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que este espacio pueda ser de bendición y lo que aprendamos pueda nos dé la sabiduría, no solo para tener información, sino para poder poner en práctica esa información y que entonces la información se convierta en formación, porque solo entonces será de bendición para nosotros. Padre, reconocemos que necesitamos de tu presencia en medio de nosotros y pedimos que todo tipo de opresión, de distracción, de pensamiento se ha quitado del medio y que es únicamente tu presencia guiándonos, y que esta palabra sea sembrada en tierra fértil y produzca fruto. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Entonces la dinámica es, ustedes escriben su pregunta, yo la leo y si puedo les respondo. Y si no, pues les digo, no sé, les digo, ponte a estudiar, ponte a leer la Biblia. Había un pastor, ¿verdad?, que cuando le pedían algo, alguna consejería, le decía, mira, Santiago 1 dice que le pidas a Dios sabiduría y Él te la dará. Entonces no les daba consejería, pues les decía que se fueran a orar, ¿verdad? Y entre broma y broma, pues tiene mucha razón. Si la gente estudiara, se metiera con Dios, habría pues menos necesidad de consejería, ¿no? Generalmente a los discípulos, pues cuando tienen dudas, no es que su vida sea perfecta, pero me ha pasado muchas veces que antes del estudio preguntan, oye pastor, al final te puedo ver para una pregunta. Sí, claro que sí, al final, oye, ¿cuál era tu duda? No, ya en el estudio quedó resuelta, muchas gracias. Entonces el estarnos discipulando nos va pues edificando constantemente, ¿no? Quien nunca tiene contacto con la palabra, más que los domingos en la iglesia, pues evidente va a tener 1,000,000 de temas de consejería. Y bueno, viene la primera pregunta de Concepción Romero. Saludos, ¿qué significan las pruebas? Por favor, bueno, hablar de las pruebas puede llevarnos una serie entera. Yo he compartido varias series acerca de los diferentes tipos de pruebas que pasamos en nuestras vidas. Por ejemplo, ahora durante la pandemia compartí una que se llamó Crisis, bastante interesante. Y la prueba a veces se enseña mal, que es como para que Dios sepa qué hay en nuestro corazón, ¿no? Como si Dios tuviera necesidad de machucarme. Híjole, ya vi que eras honesto, discúlpame, hijo, pero lo tenía que hacerlo. No. En Jeremías 17 dice que Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él sabe aún nuestros pensamientos. David decía, aún no sale la palabra de mi boca y tú lo sabes todo, Señor. Entonces las pruebas son para nosotros. Y básicamente, porque podría ser un tema entero, creo que podemos dividirlas en 3 grupos principales. A veces es la prueba para cambiar de dirección, como Elías, cuando se le seca el arroyo de Querit en tiempos de escasez, es porque el Señor al mismo tiempo quería llamarlo a Sarepta. Ponte en su lugar, no hay agua en toda la tierra y estás en toda la región, estás en el único lugar donde fluye agua y cuervos te llevan carne de comer, jamás te moverías de ahí. Si escuchas una voz del cielo que te dice, ve a Sarepta, dirías, este es el diablo y lo reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, a la par que Dios le habla a Elías, aunque era un hombre de Dios, no hay que olvidar que era hombre. Santiago 5 dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y Dios confirma su dirección con una prueba, permitiendo que se seque el arroyo. A veces Dios nos quiere mover, pero estamos muy necios, ¿no? Aferrados a algún lugar, ya sea en el trabajo, en una relación, en una ciudad,
y permite las pruebas para sacudirnos y movernos. Yo llegué a Toluca, donde he sido muy bendecido, porque una prueba nos obligó, antes de casarme, cuando vivía con mis padres, a movernos de Mérida. A veces las pruebas es para que nosotros nos demos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que tratar con el Señor, como los discípulos cuando están en la barca y van con Jesús: despierta que perecemos, y les dice: no teman, hombres de poca fe. Ellos pensaban que el problema es que Jesús estaba dormido. Jesús les revela que el problema es que su fe estaba dormida, y la prueba lo reveló. Las pruebas a veces nos ayudan, como te decía, a crecer en otro nivel espiritual, y es de lo que habla Santiago capítulo 1, justamente dice que nos gocemos cuando estamos pasando una prueba. Lo hemos visto algunas veces en nuestros estudios de los jueves, porque la prueba va a tener un propósito. Entonces no dice que te goces a pesar de la prueba, eso se llama resignación. Fe es gozarte por la prueba. Resignación no tiene que ver con fe. Resignación es: pues estoy contento, aunque no, porque no me queda otra, ¿no? Pero la fe es, Señor, el creer que esto tiene un propósito hace que me alegre, porque hoy por hoy no sé cuál es. Por eso Santiago 1 dice: pida a Dios sabiduría, tú me vas a dar la sabiduría y va a haber un propósito detrás de esto, y voy a crecer, voy a subir de nivel. ¿Cómo podía José tener la fe para gobernar Egipto, verdad? Si no había sido antes forjada su fe a través de las pruebas. ¿Cómo podían pelear el pueblo de Israel contra un montón de reinos poderosos si no podían contra pequeños enemigos? Entonces las pruebas nos van ayudando a ir subiendo de nivel. A veces la prueba también es por causa de malas decisiones, ¿verdad? No podemos siempre decir que hay un propósito. Bueno, sí hay un propósito, pero me refiero a que no podemos siempre decir Dios la mandó. A veces nosotros, ¿verdad? No recuerdo si fue David o Salomón, ahorita se los busco, que decía: no se ha sujetado con cabestro y con freno. Dios nos habla y dice: te haré entender, te enseñaré el camino sobre el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, y se los voy a buscar. No se ha sujetado con cabestro y con freno, como los caballos, que si no nos acercan a ti. Entonces a veces Dios tiene que meternos prueba. Es el Salmo capítulo 32, versículo 9. Dice que no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Entonces cuando no entiendo, a veces Dios mete el freno o permite que vengan adversidades. Y Gálatas 6:7 dice que lo que siembro voy a recoger. Entonces si tomé una mala decisión financiera y viene una adversidad financiera, pues no necesito: Señor, llévame a otro nivel, sino más bien tengo que arrepentirme, poner mi vida en orden para salir de esa prueba. Ese es un gran resumen. Yo les recomendaría un mensaje que por ahí debe de estar en YouTube, en alguna página. La mía está bien desactualizada, pero la de Vida Nueva ya se está actualizando hace tiempo. Hay por ahí una que algún hermano o hermana maneja, que dice Jesse Bermúdez no oficial, y tiene hasta los devocionales que comparto aquí en la cocina. Yo no sé dónde he sacado tantas prédicas que ni yo me acuerdo que había dado. Y se llama Guiados y Bendecidos por la Adversidad, y habla justamente de eso, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo. Alguien preguntaba que cuándo estaré en Carolina del Norte. A finales de este mes, no recuerdo si cae en viernes 20 o 22, pero voy a estar ese fin de semana. Por ahí lo publiqué. Si se van en mi página de Facebook más abajo, está hace 2 o 3 publicaciones. Está anunciado que la semana pasada estuve en Luisiana, y de esta que estaré con el pastor Ernesto Balvaneda en la iglesia Casa de Su Presencia. Y ahí viene etiquetada la página para que ahí puedan escribir ustedes y saber de los horarios. Entonces la siguiente pregunta, dicen Vanessa Chinchilla: saludos Vanessa, ¿qué piensa el caso del muchacho colombiano que se inclinó por la eutanasia? Una disculpa, no conozco del caso de ese muchacho, pero nosotros bíblicamente no podemos pues terminar con la vida de nadie, ¿verdad? Que esto es la eutanasia. Hay otro término que es cuando se desconecta a una persona para que deje de respirar artificialmente. En ese caso, pues no se le estará quitando la vida, sino más bien quitándole el auxilio para que ya el Señor determine qué es lo que va a pasar con la persona. Como cristianos creo que tenemos que aferrarnos a la esperanza hasta el final, mientras tengamos la oportunidad, ¿verdad? De buscar todo tipo de solución, tratamiento, etcétera. Y ya Dios tendrá la última palabra, ¿no? Y me baso para esta conclusión en el rey David, cuando su hijo estaba enfermo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este hijo producto de su pecado? Y él se viste de cilicio, era una forma de expresar lamento. Se pone a ayunar y a orar, y estuvo mucho tiempo. El hijo no sanó. Se levanta, sale de su cuarto, se rasura, se baña, se cambia. Todos dijeron que este cuate es bipolar o qué pasa. Dice: no, mientras el niño estaba con vida había esperanza, ¿no? Y por eso clamaba: ahora ya no hay nada que hacer, tengo que seguir adelante. Entonces
la esperanza muere al último, y mientras hay esperanza y haya vida, creo que tenemos que buscar nosotros esa vida. Si una familia tuviera alguien conectado y de repente ya no puedo cubrir los costos, pues ya es algo que trasciende mis posibilidades, pues no le estarías matando, es más bien permitiendo que siga su proceso natural. Pero la eutanasia sí no es algo que nosotros como cristianos aprobamos, porque eso es terminar con la vida de alguien, y nuestros días están contados por el Señor. Él es el que tiene que decidir cuándo dejamos de vivir, no nosotros. La siguiente pregunta, Abdiel Lunar. Saludos, Abdiel. ¿Cómo saber si alguien es llamado para ser pastor? ¿O cómo saber si tengo ese llamado? Bueno, en 1 Timoteo 3, versículo 1 dice: si algún anhelo obispado. La palabra obispado del griego episcopos significa el que está a cargo de la iglesia, que es básicamente lo que conocemos como el pastor, ¿verdad? Dice: buena obra desea. Es un buen anhelo cuando hay una buena motivación. Entonces lo primero que hay que preguntarnos: ¿cuál es la motivación de mi corazón? Porque yo conozco muchas personas que dicen: no, es que yo quiero pastorear, pero no pastorean pues ni al perico de su casa, ¿no? No enseñan la palabra con absolutamente nadie, ni con su familia, ni con sus amigos. Entonces, en este caso, pues yo sí cuestionaría, porque si realmente anhelas compartir, pues comienza a hacerlo. Lo que siempre recomiendo cuando alguien tiene ese anhelo, les digo: empieza a ser usado por Dios, comienza a compartir un estudio bíblico en tu casa, a salir a las calles a predicar, a ponerte a las órdenes de tu pastor. No hay tal cosa como un ministerio del llanero solitario, o sea, de alguien que quiere ser pastor sin tener otro pastor. Desde que se funda la iglesia, ¿verdad?, siempre estaban todos bajo la autoridad de los apóstoles, y es importante que todo nuevo pastor tenga también otro pastor, porque por más espiritual que seas, te puedes equivocar y necesitas siempre esta autoridad. Entonces, en resumen, ¿verdad?, ¿cómo saber si lo tengo? Preguntas, tú lo tienes que confirmar con Dios en oración. Si hay ese anhelo, sé honesto con Dios: Señor, tengo este anhelo, tu palabra dice que es bueno, pero quiero que tú pues me muestres cuál es mi motivación. Si es correcta, que me lo confirmes; si no es correcta, que la purifiques, y quiero comenzar a servirte. Y en el camino Dios te seguirá confirmando. Hay personas que empiezan a hacerlo y no aguantan, ¿no? En el pastorado a veces nos ven predicando los domingos y piensan que es todo, pero pues hay a veces cosas que personas no logran soportar, ¿no? Mucha traición. El pastor, a veces, estadísticamente hablando, pues suele ser una persona que, aunque está rodeada de gente, siempre está muy sola. Es una paradoja que suena contradictoria, pero así lo es, y por ahí hay mensajes buenísimos que lo explican, y no es el punto de la pregunta, pero a lo que iba es que hay algunos que pues no aguantan la traición, el chisme, la crítica en su estilo de vida, porque no es nada más pues mis 8 horas de trabajo, sino que es todo un estilo de vida con ciertas características, no solamente intelectuales en cuanto al conocimiento de la palabra, sino espirituales, convicciones, carácter, etcétera. Y ya Dios irá confirmando en el camino. Yo, cuando tenía ese anhelo de compartir la palabra, fue justamente lo que hice. No esperé a tener un título. Empecé a dar un estudio bíblico en la congregación, a salir a predicar a las calles, íbamos con el grupo de evangelismo los sábados, empezamos a organizar unas veladas de oración una vez al mes, eran los viernes en Metepec, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, a veces la gente espera hasta tener el título para hacer algo, ¿verdad? Si hay un llamado, Dios te va a empezar a utilizar antes de tener el título. Hay mucha gente que dice: tengo un llamado, pero no hace nada en su iglesia. Entonces comienza a servir, y el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner después sobre mucho, y te va a ir confirmando en el camino. Tú ten paz en tu corazón, no te estreses, ni por esto ni por ninguna situación. Si hay algún joven aquí que está pensando: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? Descansen, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él te irá mostrando el camino. Solamente hay que estar en comunión con Él para que Él nos vaya guiando. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los requisitos? Bere Martel. Saludos, Bere. Para casarse por la iglesia cristiana. No sé si nos escribes de México, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier ministro de culto tiene la facultad legal para poder unir el matrimonio. En México, ningún ministro de ninguna religión la tenemos, y Romanos 13 nos manda sujetarnos a la autoridad civil. En México, si una persona quiere estar en orden delante de Dios, lo primero que tiene que hacer es casarse delante del juez civil, y después, como pastores, vamos y llevamos a cabo la ceremonia. Pero aunque la persona en ese momento diga: no acepto, pues realmente ya no sería real. Ya firmó,
ya se casó, y había una canción que decía, ya se amoló, ¿verdad? Lo digo de broma, obviamente. Entonces, es simplemente una confirmación, es un acto simbólico de renovación o confirmación de nuestros votos, pero ya estás unido delante del juez. De hecho, nosotros pedimos siempre que antes de la ceremonia religiosa la persona, y ahí está la respuesta, primer requisito, se case delante del juez civil. Nosotros no casamos a nadie, digo casamos entre comillas, si nosotros no tenemos la certeza de que antes ellos se casaron delante de algún juez civil. Les pedimos también pues que ellos se estén congregando, que sean discípulos, porque el matrimonio es para discípulos, ¿no? Jesús dijo en Mateo 7 que la casa que no esté edificada sobre la roca, cuando vengan vientos, lluvias y ríos, y golpeen contra aquella casa, va a caer y va a ser grande su ruina. Entonces, si no son discípulos de Jesús, pues por el bien de todos, mejor espérense antes de casarse, comprométanse con el Señor, fortalezcan su relación con Él antes de fortalecer su relación entre ustedes, porque si de por sí el matrimonio cristiano, bueno, el matrimonio en Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Conozco mucha gente pues que no lo tomó en serio, que tomaban estas palabras a la ligera y terminaron divorciados. Entonces es bien importante que los dos sean discípulos. En Vida Nueva les pedimos que tomen antes pues una preparación, es un manual que tienen que ir respondiendo, y que sepamos pues que se están congregando. Si de plano no se congregan, no se discipulan, pues sí les recomendamos que lo hagan antes de casarlos. Pregunta Norma, saludos Norma, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? 1 Corintios 12 menciona que cada uno, en el versículo 7, les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y la mejor manera pues de descubrir de qué manera Dios te quiere utilizar es sirviendo en diferentes áreas. Y ahí tú lo vas a descubrir. Entonces, David, por ejemplo, cuando iba a pelear contra contra Goliat, se pone la armadura de Saúl, dio unos pasos, no le sirvió, se la quitó y peleó con la onda, ¿verdad? Entonces hay gente que a veces se cierra a poder experimentar de qué manera Dios quiere usarla y no descubre cómo lo quiere usar. Y hay personas que a veces lo intentan, dicen no era para mí y van para otra parte, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que tenía un llamado a enseñar la palabra hasta que comencé a enseñar la palabra. O sea, primero viene la acción y después viene la confirmación. Pablo primero sirve dentro de la iglesia local de Antioquía y después es enviado a las naciones. Entonces yo recuerdo que en la oficina donde grabábamos en ese entonces los cassettes, imagínate cuándo te estoy hablando, y los VHS del doctor Alducin, en aquella ocasión mi papá, que estaba a cargo de la oficina, nos dijo: a partir de la próxima semana, todos los viernes, cada quien va a dar un devocional, y solamente lo daban 2 personas, y de repente fuimos todos incluidos en ese rol. ¿Cómo doy gracias yo a Dios por esa decisión? Porque la vez que me tocó a mí, yo estuve toda una semana muy nervioso preparando mi mensaje. Recuerdo perfectamente que hablé de Josué capítulo 1, de la toma de Canaán. Lo preparé para 20 minutos, me puse tan nervioso que lo di en 10. Pero dicen que les gustó y que fue de bendición, ¿verdad? Y conforme yo preparaba y enseñaba, muchas cosas que preparé nunca las compartí, pero Dios me empezó a hablar a mí y me empezó a encender un fuego, una pasión por enseñar su palabra, al grado que llegó un punto en el que dije: no me imagino haciendo otra cosa que no sea enseñar de tu palabra. Pero primero vino en obediencia la decisión de hacerlo. Entonces vuelvo al punto, ¿verdad? Acercarse con el pastor local: quiero servir, ¿dónde hay necesidad? Aquí estoy. Y de repente, no, pues que con los niños, ay, pero yo con los niños no. ¿Y qué tal que Dios te empiece a usar? ¿No? Entonces tú vas a ir descubriendo. Ahora, si ya has descubierto ciertas cualidades, características que tienes, yo creo firmemente que todo lo que Dios nos dio no es por hobby, sino nos habilita para usarlo. Jeremías 1 es mi confirmación de esta verdad. Lo manda a predicar, dice: no sé hacerlo, toca sus labios y le dice: he puesto mis palabras en tu boca. Entonces lo que Dios te ha dado es para que lo uses. Dios a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Una vara, suéltala. Y luego esa vara fue el símbolo de la autoridad de Dios para llevar a cabo todas las plagas que los liberaron de Egipto. Entonces, a veces estamos preguntando, ¿no? Señor, con ángel venga que me confirme, y no nos damos cuenta de la vara que ya tenemos en nuestras manos. Entonces, lo que hoy tienes, utilízalo, entrégaselo al Señor, pon tu vida, tu tiempo, tus fuerzas, tu voz, ¿verdad?, al servicio del Señor, y Él te va a ir confirmando de qué manera te quiere usar y cuáles son los diferentes dones que te ha dado. Ahora, independientemente de los dones, que son diferentes, porque 1 Corintios 12 establece claramente que no todos reciben el mismo, o sea, no hay que obligar a que todos tienen que hacer esto, todos tienen que hacer aquello, cada uno es diferente.
hay algunas cosas que no dependen del don, sino que es una orden para todos, enseñar la palabra, ¿verdad? No, yo no tengo el don de la enseñanza. Bueno, a lo mejor hay a quien se le facilita más, pero todos tenemos la obligación de ir y hacer discípulos. No, pues yo no tengo el don de sanidad, pero a todos se nos manda a orar por los enfermos. Entonces, siempre que nosotros detectemos una necesidad de aconsejar, de discipular, de orar, lo tenemos que hacer sí o sí. Y en ese ejercicio descubriremos muchos de los dones que tenemos. Me pregunta Leticia Naya, saludos Leticia. Pastor, tienes una prédica que habla sobre 10 vírgenes, las que tienen aceite y las que no. Yo no recuerdo haber compartido una prédica, recuerdo que lo mencioné apenas en una tarde de oración, creo que fue en la última, no me acuerdo ni qué dije, pero hablamos justamente de estar preparados, ¿verdad?, para encontrarnos con el amado, pero no recuerdo yo haber predicado de eso. Lo he llegado a mencionar, pero una prédica como tal basada en esa historia, no. Denise Molina, ¿existe libre albedrío? ¿Elegimos nosotros o nuestra elección? Dice el por qué Dios lo pone en nosotros. Tuvimos en Romanos como 3 o 4 enseñanzas buenísimas. Ojalá que alguien pudiera recordar cuáles fueron y en los comentarios responderle a Denise Molina. Saludos, Denise, por cierto. Y decirle cuáles fueron las prédicas, porque todo eso lo explicamos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos la libertad de decisión. No somos robots. Y todo esto lo estuvimos viendo claramente. Hay algunas personas, muchos de ellos amigos, compañeros de ministerio, que aprecio, que respeto, que piensan pues que no, que algunos no tienen la capacidad de creer si Dios no se las da. Pero en esos mensajes veíamos ambas posturas y por qué yo no estoy de acuerdo con la otra, según lo que he estudiado en la palabra, y por qué creemos, ¿verdad?, que sí tenemos esa pues libertad de decidir, ¿verdad? Si no fuera así, vimos muchos argumentos, pero nada más quiero recordar uno, ¿verdad? Pues imagínate, a ver, te mando al infierno porque no me obedeciste, ¿no? Oye, Señor, pero al no obedecerte te obedecí, porque me creaste para no obedecerte y mostrar en mí tu ira, destruyéndome. Entonces, desobedeciéndote, paradójicamente te obedecí, por lo cual no merezco el infierno, sino el cielo, porque hice tu voluntad. Y Jesús dijo que se van a ir al infierno los que no hicieron tu voluntad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y según esta enseñanza, pues tú me creaste y no me hiciste creer, y tu voluntad fue destruirme para mostrar tu poder. O sea que en este ejercicio, pues terminé al desobedecerte haciendo tu voluntad. Entonces sería una contradicción tremenda de términos y no podemos nosotros pues aceptarlo, ¿no? O sea, ¿cómo Dios va a mandar al infierno a alguien por no haber obedecido, si Dios pues es el que hizo que no lo obedeciera? Y les puse el ejemplo de alguien tiene un hijo y a los 5 años le corta las manos, los pies, y lo manda a andar en bici, jugar fútbol, nadar, jugar tenis, y no puede hacer nada de esto. Entonces a los 10 lo corre de su casa porque no cumplió con su expectativa. Oye, papá, pero ¿cómo lo va a cumplir si tú me quitaste la posibilidad? Si no tenemos la capacidad de creer, pues entonces ¿cómo Dios nos puede condenar por no haber creído? Y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces sí hay una confirmación explícita muchas veces de que hay gente que rechaza al Señor. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Ojo con esto, y no quisisteis. No dice, y yo no quise que quisieras, dice, no quisisteis. Entonces sí hay una responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. Cuando el Apocalipsis habla de los 144,000 sellados, ¿a quién se refiere? Ahí dice claramente que son 12,000 de cada tribu. Van a ser judíos que se van a arrepentir, que van a venir a Cristo, que van a entregar su vida a Cristo, judíos y judías vírgenes, por supuesto, ¿verdad? Que Dios va a usar en ese tiempo para predicar la palabra. Buenas noches, luego viene saludos a todos los que están saludando. Pregunta Pau Mar, saludos Pau, ¿alguna prédica para tratar traumas por abuso? Si vives en Toluca te recomendaría muchísimo tomar el curso de Libertad en Cristo. Creo que una prédica no va a ser suficiente, es un proceso de sanidad, de restauración, de perdón que se tiene que vivir. Y en este curso que nosotros tenemos, que dura varias semanas, de hecho el domingo pasado tuvimos la graduación de los que terminaron el último curso. Hay una modalidad en línea también que se maneja, pero la que está a cargo de toda esta logística es mi esposa.
Entonces, si vives en Toluca, acércate a la mesa de informes. Si no vives en Toluca, ¿cómo le podemos hacer? Marca los teléfonos de la oficina de Toluca, que es 722-232-0103 o 0140, nada más que no sea en lunes porque no hay nadie, y pregunta, que te contacten con Navi Bermúdez, que es mi esposa. Y si no, si puedes escribirme por Instagram, porque los mensajes que me escriben luego en Facebook se me pierden, la verdad. En Instagram los puedo identificar un poco más para contactarte con mi esposa y que te pueda decir cuándo es el siguiente inicio de curso. También en Toluca tenemos unos talleres y uno de ellos justamente pues trata restauración a quienes padecieron abuso. Entonces creo que serían de mucha bendición para la vida de todos aquellos que pues tienen que tratar con esto, ¿verdad? Dani dice: tengo una hija con problemas de salud mental. Ella en su momento se aferró a que Dios la había sanado. Después de 7 años, un diagnóstico sin cura. Me pregunta: ¿cómo le explico a mi hija este proceso en el cual no ha habido respuesta? Todo lo contrario, pues ahora hay un diagnóstico sin cura. 7 años en oración. ¿Qué estoy haciendo mal? No necesariamente estás haciendo algo mal. Necesitamos platicar para poder conocer un poco más a fondo, porque aquí, por ejemplo, no se menciona cuál es el tipo del problema, qué es lo que provoca. Apenas en la tarde de oración, un joven dio testimonio de que su problema sí tenía que ver con algo espiritual. A veces es algo solamente físico, a veces es falta de algún líquido, no recuerdo si es litio o cuál es el nombre, pero a veces es un tema espiritual. Y este joven, por ejemplo, decía que él empezó a agravarse este problema en su adolescencia, a ver visiones, escuchar voces, se pone muy agresivo y de repente clamó a Dios, Dios lo sanó, dejó todo y lleva ya muchos años sin tener ningún padecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando es algo espiritual, pues sí tenemos que tratar de forma espiritual, en oración, a veces un proceso para que la persona pueda ser libre de ciertas cosas del pasado. A veces nosotros abrimos puertas, a veces fueron antepasados, no lo sabemos, por eso es importante que se acerquen con su pastor local para platicar un poco más a fondo. Yo les recomendaría seguir orando, nunca dejar de orar, ¿verdad? Creerle al Señor, creer que el Señor nos quiere fuertes y sanos para poderle servir, pero a veces llega a permitir situaciones que no entendemos, como Pablo, que le decía: Señor, quítame este aguijón de mi carne, y pues no se lo quitaba porque obraba a través de eso para bien. Job también, ¿verdad? Hace rato estaba leyendo cuando Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de un proceso en el cual él no entendió por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, empieza a cuestionar a Dios. Dios le pregunta a él, y él, pues al no saber respuesta a las preguntas de Dios, pues se da cuenta de lo humano que era y cuánto necesitaba de Dios y cuán equivocado estaba en algunos conceptos que tenía, y Dios termina restituyéndole y fue de bendición. Entonces, en este proceso, pues tenemos que creer que Dios puede traer sanidad, pero seguir esperando, seguir orando, seguir tratando, ver opiniones médicas también, ver qué es lo que comentan ellos. A veces puede ser producto de un golpe, ¿no? Desde el nacimiento o algo por el estilo. Y a lo que iba, nunca renegar del Señor. O sea, se va a abrir el corazón: Dios, no entiendo, como acaban de publicar en este último reel, que es un extracto de una prédica, la de Labios Lisonjeros. Señor, no entiendo, pero te seguiré adorando. O sea, por nada del mundo romper la relación con Él ni dejar de adorarle. La siguiente pregunta. Me están aclarando del chico colombiano, cuál era su situación, que dice que dejó una niña de 12 años. Bueno, con más razón a mi favor de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Dice que los dolores no los quitaba la morfina. Híjole, yo como padre de familia preferiría soportar todo el dolor del mundo que dejar a mi hijita de 12 años. Entonces sigo sin estar de acuerdo con la eutanasia por ninguna razón, ¿verdad? Ya lo vimos hace rato. Vamos a seguir viendo. Ok, la siguiente pregunta de Alejandro. Saludos, Alejandro. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc y Elías sin morir? Entiendo que vivieron una vida bajo el camino de Dios, pero también la paga del pecado es la muerte. Dice: ellos nunca pecaron. No, sí pecaron, porque Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad?
Entonces fueron grandes hombres de Dios. De Elías sí se nos narra su depresión, de Enoc no se nos cuenta algún fallo, pero es simplemente o algún pecado, porque no se nos cuenta demasiado de él. Aquí hay dos teorías, la primera de ellas que efectivamente pues no murieron, que el Señor se los llevó, y la segunda que no es que no murieron, sino que fueron, digamos, raptados o trasladados a otro lugar, como Felipe, que le predica al etíope, se sube en su carro, ¿verdad? Nos cuenta el libro de los Hechos. Él recibe a Cristo, se bautiza y el Espíritu regresa de vuelta a Felipe a Jerusalén, si no me equivoco. Entonces digamos que lo teletransportó en el Espíritu. Y algunos creen que fue realmente lo que pasó a Enoc y Elías. Yo en lo personal sí pienso que no murieron y que el Señor decidió llevárselos, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Dice, entiendo que hay una vida bajo el camino de Dios, pero la paga del pecado es la muerte. Pero hay que recordar aquí principalmente se refiere a la muerte segunda, que es la muerte eterna. Entonces, si nosotros creyéramos que la muerte física es únicamente consecuencia del pecado, nos preguntaríamos, ¿y por qué un cristiano muere? No que Cristo ya nos libró de la consecuencia del pecado. Entonces nuestro cuerpo sigue estando en un estado de entropía, en un estado de descomposición, y tarde o temprano tiene que morir. Entonces, de lo que el Señor nos libra es de la muerte segunda, y es de lo que los libró también a ellos, ¿verdad? Si murieron o no en su cuerpo físico, ya para nosotros en Cristo pues es irrelevante, porque ya no es esta vida física a la que estamos aferrados, ¿no? Entonces no nos tiene que preocupar, ¿no? Que el Señor se los llevó, gloria a Dios. Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Entonces, más bien lo que aquí será problemático es que un cristiano no recibiera la vida eterna y dijera, oye, pues ¿por qué yo no y ellos sí? Pero lo que importa, que es la vida eterna, la vamos a recibir igual que ellos, ¿verdad? Hay muchas teorías acerca de ellos que ya no tienen que ver con la pregunta, que son bastante interesantes. Y realmente, pues hasta que estemos con el Señor, le podemos preguntar por qué particularmente ellos, Señor, y al Señor que nos diga, ¿verdad? Pero no hay ningún problema a la luz de las doctrinas de la salvación en cuanto a nosotros, con que el Señor se los haya llevado a ellos. Y pregunta Josh, si un cristiano que decide suicidarse encuentra perdón de Dios o qué pasa con él. Algún día lo preguntaron y les conté el caso de Masada. En Israel nos llevaron alguna vez hace años cuando fuimos, y cada año creo que van a ese lugar, una comunidad judía establecida en la cima de una montaña. Lo sitiaron los romanos, resistieron lo más que pudieron, y cuando ya se dieron cuenta que no iban a poder más, ellos cometieron un suicidio colectivo. El líder de ellos dijo, mira, van a violar a nuestras mujeres y nos van a esclavizar a nosotros. Entonces, por dignidad, no por cobardía, hicieron una cosa tremenda, de que creo que sacaron papelitos como un sorteo, y bueno, una mitad mató a la otra mitad, esa mitad la otra mitad, otra mitad, y fue así algo tremendo, muy muy fuerte. Es una historia que te pone triste, que te pone la piel china. Al final quedaban dos, y el último que quedó pues se tuvo que quitar la vida, ¿verdad? En esos casos creo yo que no podemos nosotros decir la persona si va a ser salva o no va a ser salva, ya le corresponde a Dios. No sabemos si una muchachita, ¿no?, que está siendo abusada, que fue raptada o algo por el estilo, en su desesperación lo hace, y qué pasó en ese momento. Si no estuvimos en sus zapatos, creo que no tenemos la autoridad moral para hablar. Lo que sí es un hecho es que una persona que lo hace pues por cobardía, ¿no? Ya tengo muchas deudas, no quiero vivir, pues muy probablemente no es, ojo, ya se me fue, dice, encuentra perdón. Siempre que hay arrepentimiento hay perdón. La pregunta aquí es si se suicidó, pues ¿cómo hubo arrepentimiento, no? Ni modo que ya muerto se arrepienta. Entonces aquí es muy probable que esa persona pues no tuviera el Espíritu Santo, porque si lo hubiera tenido pues no le hablaría y le reprendería y le impediría hacerlo. He sabido de hermanos, ¿verdad?, que cometieron esto, que tuvieron algún trastorno mental, y que creemos, ¿no?, que posiblemente eran personas nacidas de nuevo, y que en ese trastorno de repente en un impulso tomaron esa decisión. Y como te digo, son casos pues muy, muy polémicos. Hubo un caso de un pastor en México que lo hizo, ¿verdad?, y que toda su gente cercana pues da testimonio de cómo el hombre amaba a Dios, servía a Dios,
y que fue una situación mental, momentánea, una cuestión de segundos que lo llevó a hacerlo, pero que cree su gente cercana, pues que él era una persona genuina, que había entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces, salvo casos como esos, o sea, alguien que dice, es que tengo muchas deudas, ya no quiero vivir, estoy muy triste, ahí sí creo que no sería válido, ¿verdad? Porque para este y para todo pecado, pues tenemos que buscar la dirección y la fortaleza en el Señor. La siguiente pregunta, me preguntan cómo contactar al pastor Joel Legaspi. Estuvimos compartiendo hace poco en un congreso juntos. Me compartió que él no tiene redes sociales, entonces la única forma de contactarlo es ir a su congregación. La verdad no sé dónde está, pero en internet ya todo es posible, ¿verdad? Vi una película apenas buenísima en Netflix. De hecho son dos, creo que es una película coreana o china. Una se llama Searching y la otra creo que es Búsqueda. Una es de un papá que buscaba a su hija y la segunda era de una hija que buscaba a su mamá. Y lo que está interesante, aunque no es de la vida real, es que sí te enseñan lo que puedes hacer en la vida real con la tecnología, ¿no? Y cómo accedía a su historial de ubicaciones y a cámaras de diferentes partes del mundo en tiempo real, y una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo trato siempre de ver películas, no les miento, a veces veo algunas que no me dejan nada, pero me gusta tratar de no perder el tiempo, ¿no? A menos que esté muy, muy buena. Si no está muy buena, no veo películas para perder el tiempo. Y cuando no me consta que está muy, muy buena, pues que al menos me deje algo, que es una biografía, una historia de la vida real o algo por el estilo. Y esta me gustó mucho porque te enseña todo lo que se puede hacer. Es impresionante cómo ha ido avanzando la tecnología. Entonces, pues por ahí yo creo que puedes localizar a cualquier pastor del mundo y a cualquier persona usando bien Santo Google. Seguramente pues lo vas a encontrar. Dice Vázquez Dinacar, saludos, que en Colombia hicieron una caminata por la paz. En México hacen algo similar que se llama las marchas de gloria. Fue convocada por sacerdotes católicos, pero se unieron pastores cristianos y estaban convocando a diferentes denominaciones a que se unieran. Y la pregunta es si eso está bien. Bueno, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál era el mensaje y el propósito de esa caminata? Con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Creer que todas las religiones llevan a Dios. Y decir, católicos y cristianos, pues somos lo mismo, ¿verdad? No, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y esto nunca lo podremos negociar ni conciliar con absolutamente nadie. Pero si se unen para fines comunes, ¿verdad? Entonces, pues ahí no podemos nosotros decir que está mal. Por ejemplo, una manifestación en contra del gobierno, por lo que están enseñando en las escuelas, por la ideología de género. Supongamos que en Venezuela se unen, ¿no?, cristianos y católicos para ¿cómo se dice?, alzar la voz frente al gobierno, cosas por el estilo. Pues ahí sí podemos. Decir que no, pues significaría que el cristiano tiene que estar aislado, ¿no? Entonces, tú practicas algún deporte, por ejemplo, juegas fútbol y no necesariamente los 10 de tu equipo son cristianos. Y nadie dice, oye, ¿por qué tú uniste con mundanos? Bueno, porque no me uní para emborracharme, porque no me uní para adorar a un ídolo, no me uní para predicar una falsa religión, me uní para jugar fútbol, para practicar un deporte. Entonces, si se unieron para un fin correcto, pues no hay ningún problema. Hay que acordarnos que Dios hasta el reino de las tinieblas llega a utilizar a favor de su propósito. Si nosotros callamos, las mulas van a hablar, y si no la lavamos, las piedras lo van a hacer, ¿verdad? Entonces acuérdense, por ejemplo, el espíritu malo que atormentaba a Saúl venía de parte de Dios. Los hermanos de José piensan mal contra él, pero Dios lo encamina para bien. Entonces Dios siempre estuvo al control de eso, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es cuál fue la finalidad, y hay que recordar que siempre la agenda de Dios va a estar delante de nuestra agenda. Yo alguna vez fui a una iglesia católica a predicar la palabra, ¿verdad? Se los he compartido. Daba unos cursos con jóvenes, pero yo les hablaba de la Biblia. Me decían, no, es que es su catecismo y te toca la clase de valores. Yo les predicaba la Biblia, ¿verdad? Y a lo mejor no podía abiertamente atacar ciertas cosas, pero sí podía predicarles que el perdón era a través de Cristo, que la Biblia era la palabra de Dios, les animaba a leerla, a orar. Y yo tengo la convicción de que si ellos empiezan a leer la Biblia, van a encontrarse con el Señor y van a entregarle su vida. Y alguna vez pues me invitaron a compartir con todos sus padres y les di un mensaje 100% bíblico que fue de mucha
bendición. Malo que yo me parara ahí y dijera, hey, todos somos hermanos porque todos los caminos llevan a Cristo. No, yo seguí insistiendo en que Jesús era la verdad, que su palabra era la verdad. La última vez fue de mucha bendición, pero pues bueno, fue... no me puse a atacar, pero como les dije, pero sí la invitación abierta a leer la Biblia, a buscar a Dios, que ya nunca más me volvieron a invitar, a pesar de que las familias estaban bien contentas. Llegaron muchos al final, de hecho más que en la iglesia a veces cristiana que pastoreamos, a saludar, a darme las gracias por el mensaje, por la bendición que fue para sus vidas. Hubo un tiempo de ministración, le pidieron perdón a sus hijos a ellos, oraron los unos por los otros, ¿verdad? Siendo que el católico promedio no sabe orar, los llevamos a que lo hicieran. Les dije, cierra tus ojos para que no te desconcentres, platica con Dios, vamos a hablar con Él con libertad, porque Jesús dijo que no hagamos vanas repeticiones, muchas cosas para ellos nuevas, pero que fueron de bendición. Si yo pongo en mi papel de que no, yo ahí no me paro, me pierdo la oportunidad de ser de bendición, ¿verdad? Es como, por ejemplo, al pastor Armando, lo han llegado muchas personas a criticar, oye, porque comparten enlace y ahí hay muchas personas que predican cosas que no son correctas y él siempre ha tenido la convicción de ser luz en donde Dios nos lleve, ¿verdad? Entonces, si las puertas ahí están abiertas, él nunca se ha callado, ¿no? Y él, alguna vez llegó a pasar hace muchos años que lo censuraban y YouTube también, pero nunca se ha callado, ¿verdad? Entonces no vamos a callarnos y vamos a aprovechar cada puerta abierta que tengamos para compartir la palabra y buscar la agenda de Dios. ¿Qué puedo hacer? Marisol Gómez, saludos Marisol, si mi esposo no quiere a consejería y tampoco me permite ir, ¿debo sujetarse como la Biblia dice o en ese caso no aplica? Te recomiendo mucho un libro de Lee Strobel, se escribe L-E-E Strobel, S-T-R-O-B-E-L, escrito junto con su esposa. No me acuerdo si se llama Linda Strobel, pero si no, él lo vas a encontrar buscándolo con su nombre. Y se llama ¿Cómo sobrevivir o sobreviviendo al yugo desigual en el matrimonio? Ahí él cuentan los dos su testimonio de cómo lo vivieron. Y él, por ejemplo, testifica de que él estaba enojado con el cristianismo, ¿verdad? Pero ella cometía algunos errores. Llegaba, por ejemplo, a compararlo con su pastor. Lo descuidaba por ir a la iglesia. Entonces, en estos casos, pues no era correcto. Lo que ella hizo fue empezar a cambiar su actitud, a ser respetuosa y a congregarse en un espacio que no chocara con su tiempo con él, ¿verdad? Entonces, mientras no lo afectes a él, tú tienes la libertad de hacerlo. Él no te puede prohibir porque no eres su esclava. Oye, no vayas aquí, no vayas allá, simplemente porque no estoy de acuerdo, porque pues no estamos en los tiempos de la esclavitud, ¿verdad? Y aunque no sea cristiano, aún siendo ateo, con un poquito de valores, pues todo hombre tiene que entender que se casó con una mujer libre, en una nación libre, donde no le puedes prohibir que haga ciertas cosas. Sí te puede decir, oye, quiero estar contigo. Hay de repente hermanas que abandonan al esposo por pasarse en la iglesia, y eso está mal, pero si tú buscas un espacio donde no afecte su tiempo, tú sí lo puedes hacer, y en ese caso no te tienes que sujetar, porque tu responsabilidad es honrar a Dios antes que a los hombres, aun cuando a veces eso te traiga problemas. A Pedro le dijeron, no prediques. Bueno, no lo voy a dejar de hacer, porque antes que agradarte a ti, autoridad romana, tengo que agradar a Dios. Entonces el cristiano, ¿verdad? Oye, que no vayas a la iglesia. Bueno, te compro el que no te deja a ti abandonado. No voy a ir los días que estoy contigo, pero en un espacio que no te afecta a ti, yo me voy a congregar. Y no te estoy preguntando, te estoy avisando, porque amo a Dios, porque quiero convivir con mi familia de la fe, porque quiero leer la Biblia, porque quiero orar, ¿verdad? Y así como tú tienes tu libertad para ir con tus amigos, para ir a trabajar, para ir al fútbol, yo tengo mi libertad para irme al spa, al salón, a las uñas, al zumba, al café con las amigas, o en este caso, a la iglesia, y no me lo puedes prohibir porque no soy tu esclava, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que poner límites. Les recomiendo mucho el libro de Límites también, y hay uno más específico que se llama Límites en el matrimonio, porque como bien dice Primera de Pancho 10:12, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. A veces lo que se da, y lo he visto en consejerías, es que desde el día 1 del matrimonio fueron permitiendo ciertas cosas, van creciendo, y llegamos a este punto, ¿no? Hombres que ya se sienten con el derecho de golpear, de agredir, de prohibir, porque nunca se les puso un alto. Entonces, nuevas generaciones de matrimonios, desde el día A, se tiene que poner en alto para que no pasen estas cosas, de que no te dejo, oye, ¿cómo que no me dejas si no eres mi papá? No soy menor de edad, o sea, ya soy mayor de edad. Sí, vuelvo a repetir, o sea, no está bien que te descuide por estar en la iglesia, no está bien que te abandone, ni a ti, ni a nuestra familia, pero en un espacio que no te afecte, perdón, pero no te estoy preguntando, o sea, te estoy
avisando, ¿no? Entonces, mi esposa no me marca oye, ¿puedo ir al súper? ¿Puedo ir a cortarme el cabello? Te aviso dónde estoy, pero soy libre para hacerlo, ¿verdad? Y si esto para ti es de bendición, no tienes por qué sujetarte, ¿verdad? Isaí Santiago, ¿qué consejo me daría como líder de alabanza? Bueno, muchos, pero lo más importante que te podría recomendar a ti y a toda persona que está en la alabanza y en el ministerio en general. A veces maestros y músicos, y tú como líder de alabanza, y yo lo he vivido también como pastor y maestro de la palabra, cometemos el error de que empezamos a buscar a Dios para prepararnos para ejercer el ministerio. O sea, voy a ensayar para cantar, pero dejas de cantarle a solas. Voy a preparar mi mensaje para compartirlo, pero dejas de buscar su palabra para ti. Entonces, creo que un consejo bien importante es que separes bien ambas cosas y no permitas que el ministerio rompa tu relación personal con Dios o que reemplace tu relación personal con Dios. Tu llamado a la alabanza comenzó cuando tú, enamorado de Dios, quisiste servirle y entonces por esa pasión dijiste, le quiero alabar. Y de repente lo metemos tanto en el ministerio que eso reemplaza donde todo comenzó. Y estamos como Marta, ¿no? Ocupadas en la casa de Jesús, pero no a los pies del Maestro. Entonces Jesús le dice a Marta, afanada y turbada estás, una cosa te era necesaria hacer, María tu hermana ha elegido la mejor parte. Lo otro era una parte importante, pero no era la mejor parte. Dirigir la alabanza es una buena parte, pero no es la mejor parte. La mejor parte es cuando tú le alabas a solas en la intimidad. No cometas el error de que le canto y le canto y le canto en público, pero ya no le cantes a solas. Síguele cantando a solas, síguele cantando en el camino, síguele cantando en lo secreto de tu habitación, síguele buscando a solas, así como nosotros como maestros y pastores tenemos que seguir aprendiendo para nosotros. Y ahorita estoy leyendo un libro del que no voy a compartir, pero que me está haciendo a mí, en lo personal, de bendición, ¿verdad? Y no necesariamente voy a leer algo para predicarlo, ¿no? Entonces, muchas veces vamos también a recibir y le pasa mucho a los líderes que dejan de recibir y luego pues se envanecen y viene entonces la caída. Entonces, no rompas tu intimidad con Dios. Y otra cosa bien importante, ensaya en el tiempo de ensayo, pero el domingo ya olvídate de cómo estoy sonando y enfócate en adorar. Porque muchas veces están tan enfocados en qué sigue, qué va y todo, y sé que tienen micrófonos para hablarse y todo, y se tienen que poner de acuerdo, pero en el momento de la adoración, cierra tus ojos y piérdete en adoración, fluyendo delante de Dios con una adoración en espíritu y en verdad, porque de nada serviría que se escuche muy bien, pero que no sea genuina, ¿no? Entonces a veces estamos tan ocupados pensando que se escuche bien, que ya no viene del fondo de nuestro corazón. Entonces la alabanza pues se vuelve una alabanza que tiene calidad en el sonido, pero que no tiene unción. Entonces lo más importante es la unción, es el respaldo de Dios en medio de la alabanza, y eso no viene porque se escuche bonito, eso viene cuando somos verdaderos adoradores. Acuérdate de David cuando tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba corriendo. Satanás no soporta una verdadera alabanza. Y otro consejo es, cuida las letras. Hoy hay mucha letra de humanismo que le canta al hombre, a lo que Dios va a hacer en el hombre, cómo me va a levantar, me va a usar, y creo lo que vas a hacer, pero que no le canta a Dios. La alabanza es la que lo exalta a Él. Hay cantos que hablan de la obra de Dios en nosotros, que digamos no son malos porque son una oración con música, que sirven, que pueden usarse como ministración en algunos mensajes, pero que la mitad, al menos como mínimo, de los cantos que llevan a cabo sean cantos que directamente lo exalten a Él, porque eso es la alabanza, del griego ainos, que es elogio hacia una persona, ya sea con o sin música. Esa es la alabanza. Pregunta Salem, saludos Salem, si existen las maldiciones generacionales. El Antiguo Testamento habla de ellas, el Nuevo Testamento no habla de ellas. Al venir a Cristo son rotas por completo. Si quieren estar más tranquilos, hagan una oración diciendo, Señor, yo renuncio a toda maldición de mis antepasados en nombre de Jesús, porque hay gente que a veces, aunque haya sido libre, sigue creyendo que está bajo ellas. Entonces la oración ayuda a que ya mentalmente digan, yo ya renuncié a eso. Jesús dijo, consumado es. Algún día tuve un debate con una persona y me decía, oye, pero mira, el único pasaje del Nuevo Testamento que pudo más o menos tratar de justificar fue Romanos, que algún día lo vimos. Oye, pero aquí dice que el pecado entró por Adán, pero ese mismo pasaje después dice que también la vida entró
por el postrer Adán, que es Jesucristo. Entonces en el Nuevo Testamento ya no se menciona porque la obra de Jesús fue completa. Entendamos esto, la maldición venía de parte de Dios. Maldecir es hablar mal. La pregunta es si Dios puede hablar mal de sus hijos. Al venir a Cristo, ¿por qué Dios seguiría hablando mal de mí? Ya no estoy bajo maldición porque ya no estoy bajo la ira de Dios. Porque Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Ahora estoy bajo bendición, bajo su favor. No erréis, Santiago 1 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, en el Antiguo Testamento existían, en el Nuevo Testamento son quebradas en Cristo Jesús. Ahora, lo que sí hay son herencias genéticas de nuestros antepasados que también pueden ser cambiadas, ¿verdad? Creyéndole a Dios en oración y con una buena alimentación. Y también hay demonios que van transmitiéndose generación a generación. Acuérdense que Efesios 6 habla de rangos de autoridad, habla de huestes de maldad en las regiones celestes, de príncipes, de gobernadores. Y por ejemplo, México tiene un principado de idolatría, Europa un principado de ateísmo, y por eso vemos que en diferentes regiones de repente predominan ciertos tipos de pecados porque es una representación de cómo está la actividad demoníaca. Llega a suceder que el abuelo era borracho, el papá es borracho, el hijo es borracho, el nieto es borracho, el bisnieto es borracho, todos son borrachos y probablemente haya pues espíritus demoníacos, ¿verdad?, que están ejerciendo su influencia sobre las siguientes generaciones. A eso tenemos que renunciar, a eso tenemos que resistir, y también hay hábitos aprendidos, ¿no? Heredamos genéticamente ciertos rasgos del carácter y aprendemos también de lo que escuchamos y de lo que observamos, y por eso Romanos 12.2 dice, si quiero comprobar la voluntad de Dios, tengo que renovar mi entendimiento y renunciar a los dioses, como dijo Josué, a los que sirvieron mis padres del otro lado del río. Qué interesante que el pueblo de Israel había renunciado a otros dioses, pero seguía conservando los de sus padres. Entonces hay gente que sigue manteniendo esos viejos ídolos y tú los tienes que romper con el mazo espiritual, renunciar. ¿Sabes qué? Si mi papá fue borracho, mi mamá era medio histérica, mi papá le gritaba a mi mamá era bien jezabelota, yo no voy a seguir su ejemplo y voy a renovar mi entendimiento y voy a actuar conforme a la Biblia y a pensar y a hablar y a ver conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que aprendí. Y es un tiempo lo que te va a tomar cambiar estos hábitos a través de la oración y tu tiempo con la palabra, repitiendo y repitiendo y repitiendo la verdad, es que podrás literalmente romper las viejas conexiones neuronales, crear nuevas conexiones, pero ahora moldeadas conforme a la palabra de Dios. Nico Tobar, saludos Nico, ¿qué piensas del don de lenguas en las celebraciones? Bueno, 1 Corintios 12 habla del don de lenguas. Algunos cristianos piensan que los dones cesaron. Yo no estoy de acuerdo, no veo ningún fundamento bíblico para creer que ya no existen. Creo yo que existen dos tipos de lenguas, uno idiomas, como el que se habló en Hechos 1, que no era una lengua extraña, sino eran diferentes idiomas para predicar a diferentes personas. Y 1 Corintios 13 habla de lenguas angelicales y algunos creen que probablemente también es otro tipo de lenguas que algunas personas hablan. A veces por lo conservadores que somos en Vida Nueva hay gente que llega a pensar, no, es que no creen, no, claro que creemos, pero yo creo que el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. Y si el Espíritu da las lenguas y el Espíritu es el que inspiró la palabra, hay que hacer caso a lo que el Espíritu nos dijo. Darle libertad al Espíritu no significa violar su palabra, eso no sería darle libertad, más bien sería ignorarlo y decirle yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque así como habla de los dones en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 14 habla de un orden para llevar a cabo los dones. Y en cuanto a las lenguas dice, si no hay intérprete, mejor calla y habla para ti, ¿verdad? Porque no vas a edificar a los demás y si entran indoctos van a decir que están locos. Entonces muchas iglesias para parecer más espirituales de repente empiezan todos a gritar, a hablar, etcétera. Yo conozco a muchos pastores que aprecio, que respeto, que han sido de bendición, que a lo mejor le falta un poco de orientación en esta parte, pero más allá de lo que yo pueda pensar, 1 Corintios 14 pues nos enseña que este desorden no es correcto. La Biblia nos habla de un orden que tenemos que respetar. Darle libertad al Espíritu es permitir que Él haga las cosas como Él dijo que se tienen que hacer. Entonces muchas veces en nombre del Espíritu se hacen cosas que el Espíritu no dijo que hiciéramos. Y a veces nos vamos al otro extremo de ignorar por completo al Espíritu. Ayer compartía
con los niños del colegio de eso, ¿verdad? Les digo, nos vamos al extremo de ignorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tampoco está bien, porque es la persona que Jesús dijo que estaría con nosotros en Juan 14 y en Juan 16 para guiarnos y para acompañarnos siempre. Entonces, ni al extremo de abusar, pero ni al extremo de volvernos pues tan fríos que apaguemos por completo ese fuego en nuestras vidas, ¿verdad? Pablo dijo, no sean llenos de vino, sean llenos del Espíritu. El cristiano, por supuesto, no importa de qué denominación sea, la Biblia enseña, tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vuelvo a repetir que eso no se lleva al extremo de brincarnos su orden y lo que él mismo escribió. Veo que hay 40 comentarios todavía pendientes y seguramente ahí hay muchas preguntas. Me voy a seguir 10 minutos más, mis hermanos, y las que queden pendientes las dejamos para otra ocasión. ¿Cómo ser un líder correcto, un buen líder de célula, Erika Bizarreta, y hacer lo correcto? Bueno, si eres líder de célula, lo más importante es la enseñanza, y creo que un buen líder es el que mantiene su comunión con Dios para ser sensible a la dirección de Dios. Y lo importante aquí no es que digas algo, sino que tengas algo que decir, que lo que tú hables sea inspirado por Dios y basado en la palabra de Dios, y que tengas el valor de decir todo lo que Dios te mande, siempre de forma sabia, para edificar, nunca para destruir ni para condenar. Pero a veces solamente hablamos bonito, pues para que mi grupo crezca, para que vean que yo soy buena onda, pero a veces tenemos que hablar una palabra de confrontación, de arrepentimiento, por amor a las personas cuando se están desviando. Entonces, lo correcto es lo que Pablo hizo. Él dijo, no he ruido anunciarles todo el consejo de Dios. Hay dos extremos, gente que solo habla bonito y gente que solo habla fuerte. Los dos presumen la sana doctrina, ninguno la tiene. Sana doctrina no es ningún extremo, es enseñar todo el consejo de Dios. Un mensaje de ánimo, de fe, de esperanza que a veces nos guste, un mensaje de confrontación, de arrepentimiento que a veces no nos guste, pero siempre nos tiene que edificar. Creo que lo más importante para todo líder de célula es eso. Ora por tu gente al final, cómo están, qué necesitan, estar en oración, enséñales a creer, a crecer en el Señor, impúlsalos a que ellos también enseñen a otros. Nos pasa muchas veces, ¿verdad?, que nunca impulsamos a los demás y de repente iglesias desaparecen porque el pastor nunca preparó gente, el pastor se murió y la iglesia desapareció. A veces es el celo de nada más quiero ser yo, ¿verdad? Y no, un buen líder es el que está impulsando a otros a crecer en el ministerio. Para consejería, búsquenos el domingo en la iglesia, estamos para servirles y nos ponemos de acuerdo para vernos en algún día de la semana, o pueden marcar también a los teléfonos de la congregación. Dice que recomiende ver la película de La Troja. Ayer estaba llena la sala en Cinemex. Yo cómo la recomendar si yo no la he visto. Yo no dudo que esté buena, pero no voy a recomendar nada, hermana. Con todo respeto, no se enoje, ya saben cómo soy, que me gusta molestar. He leído muy buenos comentarios, supongo que está muy buena. Los comentarios la recomiendan, vale la pena que la vean. Lo peor que puede pasar pues es que no esté como dicen, ¿verdad? Y si hemos visto tanta basura en el cine, no te va a pasar tampoco nada malo. Pero así que yo la recomiende, pues no, porque yo no la he visto. Entonces no recomiendo nada. Recomiendo porque la recomiendan, pero yo no la he visto. Ya cuando la recomiende ya les diré a ver qué tal estuvo. Espero poderla ver en estos días. Preguntan algunos comentarios. Iván García, sí, Jesús amaba tanto a Pedro, ¿por qué sanó a su suegra? Esa pregunta no tiene respuesta. Esa es imposible, no entendemos. Algunos creen que por eso luego Pedro se vengó y negó a Jesús 3 veces. No tengo pastor, ¿puedo tomar el curso en línea? Sí, el curso es para todos, al igual que este discipulado. Los cursos que damos en línea los toman personas de otras iglesias y son bienvenidos. La incineración, por supuesto que es válida. De hecho, la persona, aunque no sea incinerada, se va a convertir en polvo. La Biblia dice polvo eres y al polvo volverás, así que no pasa nada. Imagínate que la persona fue el mejor cristiano de todo el mundo, pero lo incineraron, llega al cielo, ¿no? Pues ¿qué crees? Que tu familia te quemó. Oye, pero yo no les di permiso. Pues ni modo, ya te amolaste. Entonces, lo que le va a pasar con la persona es por lo que hizo en vida, no por lo que va a pasar después de su vida. Ya las oraciones que se levantan por los muertos y todo eso ya no sirve para nada, para bien o para mal. Lo que cuenta es lo que hizo en la vida. Porque hay gente que se menciona en la Biblia, pero sus nombres omitidos, o sea, no se mencionan. Pues bueno, el Señor en muchas ocasiones es porque
no se toma la molestia de revelar a aquellos que con su vida no se hizo nada, como los otros jóvenes que fueron llevados a Babilonia, que fueron muchos otros, pero solo conocemos el nombre de 4, aquellos que nunca sirvieron a Dios apasionadamente en los tiempos del Antiguo, Nuevo Testamento y la Iglesia actual, pasarán bajo la sombra del anonimato como una sombra pasajera de turismo en este mundo, sin haber dejado ninguna huella, tristemente. Y en otros casos, pues es simplemente gente que fue de bendición, pero que no fue necesario. Acuérdense que aún de Jesús, dice la Biblia que hay muchas otras cosas que hizo él, pero Juan dice que si se escribieran no caberían en todos los libros del mundo, pero lo que se enseñó fue para que creyéramos en él. Entonces Dios nos dejó lo necesario. La siguiente pregunta, mis hermanos, ya no hagan preguntas porque ya no voy a poder responder porque voy en orden. Entonces, si no voy a alcanzar a responder las de hace 20 minutos, que es a donde voy, menos las de ahorita. Preguntan aquí si una persona tiene muerte cerebral, la donación de órganos es una práctica aceptada bíblicamente hablando. Bueno, la donación de órganos es hasta que la persona ya ha muerto por completo, cuando ha dejado pues de respirar, ya cuando ya van a preparar su cuerpo para enterrarlo, etcétera. En ese momento es cuando ya se puede donar. Antes de eso, como hace rato lo veíamos, mientras haya algún rayo de esperanza, hay que esperar hasta el final. Luego me sigo bajando. ¿Qué significa ser ungido? Bueno, desde el Antiguo Testamento, cuando ungían a alguien, le derramaban con un cuerno aceite, y era la forma en la que se representaba la unción o la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, habilitándolo para llevar a cabo alguna labor, como David, que fue ungido para ser rey en medio de sus hermanos. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, todos nosotros ahora somos ungidos. ¿Por qué? Porque cristiano, de entrada, Christos anos significa pequeños ungidos, es lo que somos nosotros, porque Cristo significa ungido, porque al venir a Cristo nosotros somos sellados, Efesios 1, con su Espíritu Santo. Entonces recibimos unción sobre nuestras vidas. Él viene sobre nosotros, 1 Corintios 12, y ahí habla, como hace rato lo vimos, de que cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? A veces llegamos a decir coloquialmente, no, esa persona está muy ungida. Bueno, realmente todos tenemos el mismo espíritu. La Biblia dice, ya todos se nos dio a beber, lo vimos en Romanos, del mismo espíritu. Entonces no hay como tal un cristiano que tenga el espíritu y otro no, pero sí hay cristianos que tienen apagado el fuego del espíritu o contristado al Espíritu Santo. Y Pablo dijo, no se llenen de vino, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces hay cristianos que en ese sentido se percibe más la unción porque está caminando con el fuego encendido. No es que sea mayor que el otro, simplemente que el otro a lo mejor está un poco apático, no ora, no lee la Biblia, no alaba, y entonces no está siendo tan visible pues la manifestación de la presencia de Dios en su vida, ¿no? Y cuando alguien está en comunión con Dios, en santidad, es más sensible y es más usado, y en ese sentido decimos, mira qué ungido está, pero estrictamente hablando, pues todos hemos sido ungidos, ¿verdad? Es un tema bien, bien interesante. Vamos a preparar algo para compartirlo prontamente, porque de repente vamos a extremos, ¿no? Luego, ¿qué implica perdonar 70 veces 7? Pues es que no hay límite. 70 veces 7 es escribir 70 veces el número... no es escribir 70 veces el número 7. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces no, sino hasta 70 veces 7. No es, perdón, 70 por 7, sino escribir el número 7 70 veces. O sea, es un número que no vas a poder pronunciar, infinito. Y lo que quiere decir Jesús es que nuestro corazón nunca se puede amargar y siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Ojo, sin que eso implique el soportar cosas que no tenemos que soportar. Por ejemplo, una casada, su esposo le engañó y no es que tiene que perdonarlo 70 veces 7. O sea, te perdono en el sentido de no te guardo rencor, no te odio, no hablo mal de ti, pero en el sentido de tengo que continuar contigo, no, es una decisión muy personal, ¿no? Oye, mi amigo me defraudó, bueno, te perdono, pero tengo el derecho de ya no pasar mi tiempo contigo, porque aún Jesús eligió con quién iba a pasar su tiempo. Oye, que fulano de tal me defraudó, bueno, te perdono en el sentido que no te odio, no te mando matones, pero eso no me restringe de mi derecho, Romanos 13, de acudir delante de la autoridad para que haga justicia, ¿ok? Porque a veces
No vamos al extremo de ser amargados, pero a veces al extremo también de creer que perdonar significa permitir que se violen ciertas reglas o ciertos límites. Son 9:15 y yo creo que con esto vamos a terminar. Mis hermanos, vamos a ver si además ya se me fue hasta el final. Entonces, perdón a aquellos que... no, creo que sí lo logramos. Lo logramos. No lo puedo creer. Porque estaba hace unos segundos en una pregunta de hace 20 minutos. Pero terminamos justamente 9:15. Nos fuimos 10 minutos más porque empezamos tarde porque se nos cayó la señal a los 10 minutos de haber iniciado. Pero logramos, creo que no me brinqué ninguna. De esta forma, viéndolas en la computadora fue mucho más eficaz que del teléfono. Respetamos el orden de cada quien. Y bueno, nada más decirles, nos vemos el domingo en Villanueva para el Mundo, Toluca. No recuerdo en qué servicio me toca estar compartiendo, pero ustedes siempre vayan. Recuerden que tenemos nosotros que congregarnos, la familia que vive aquí cerca. Es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos, que nosotros seamos parte de la familia de la fe. Los que viven en otros lugares, búscate una iglesia si no la tienes. Si no la tienes en tu casa, reúnete con tu familia, con amigos, hermanos, alaben a Dios y hagan lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Siento que se me está pasando algún aviso. Bueno, nos vemos la próxima semana ya con nuestro estudio de Romanos a las 8 de la noche. Les dije al principio a los que llegaron tarde que tuvimos varias semanas de pausa entre que tuvimos nuestras vacaciones, que suspendimos estudios y entre que se me juntaron algunos viajes de trabajo, predicando en otras iglesias, en congresos, etcétera. Pues de repente varios jueves ya no tuvimos reunión, pero lo estaremos retomando. Y de aquí hasta finales de diciembre, únicamente el jueves 3 de octubre, no tendremos reunión. Fuera de eso, aquí nos vemos, si Dios quiere. Si algún día entran y no estamos, es que se fue la luz, se cayó la señal, lo que sea, y se los comento después. Pero, o fue el rato y te quedaste, ¿verdad? Si ya no te comenté nada, pues ahí sí espántate, porque a lo mejor es que vino el arrebatamiento y se quedaron. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por lo que hemos aprendido. Señor, porque tú nos das dirección en tu palabra y siempre tienes respuesta para todas las dudas de nuestro corazón. Ayúdanos a fortalecer nuestra comunión contigo para que a través de la lectura y el estudio de tu palabra y la oración, tú puedas responder siempre a nuestras dudas y darnos dirección. Pedimos que así sea hecho, Señor, que tu palabra nos edifique, nos bendiga, nos guíe, que podamos ser llenos de ti, de tu palabra, Señor, y cumplir con tu propósito. Bendice a mis hermanos, hermanas, donde quiera que estén, Señor. Padre, que tú les guardes, que tú les prosperes en todo lo que hagan. Señor, que si están teniendo problemas personales, les des sabiduría para resolverlos, Señor. Si están teniendo luchas contra enemigos, dales la victoria, confunde a sus enemigos, Señor. Padre, y en este camino dales el amor para poderles testificar y compartir, orar por ellos, y aun que enemigos de ellos vengan a tus pies, Señor. Oramos si hay personas enfermas, Señor, Padre, que tú envíes la orden para que sean sanos en el nombre de Jesús. Donde quiera que estén, Señor, creemos, como te dijo aquel soldado romano, que no tienes que estar tú en el lugar, ni el pastor, que basta que tú envíes la orden para que sea hecho. Yo te pido, Padre, que tú envíes la orden en esta hora para que tu Espíritu sea trayendo sanidad en el cuerpo físico, enfermo, dañado, lastimado, Señor, afectado de mis hermanos, hermanas. Señor, oramos por este joven del que nos mencionaban, de su tema mental, aunque no se nos dijo más acerca de qué es lo que padece. Señor, que tú traigas sanidad, que en el nombre de Jesús todo aquello que no viene de ti, Señor, sea echado fuera, sea reprendido por tu poder, anulado por tu presencia, Señor, y que podamos testificar de las maravillas que tú sigues haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pasen bonita noche y nos vemos el domingo. Si Dios quiere, estamos despedidos. Ya no puedo terminar la transmisión porque me apareció ya conexión lenta justo donde dice finalizar, pero ahí está. Adiós.